Bueno, y arrancamos con el punto Convergencia 414, aunque vamos a saltar el charco hasta España. Realmente el libro tiene que ver con Colombia, esto. Y entonces nuestro querido amigo también de Suba, César Gordillo. Ah, ¿quién? Anderson, venga para acá. Qué pena, hombre. Me había olvidado que estabas en el cartel. Siga acá, bienvenido. Hola, vuelvas. Ahora estoy haciendo unas cosas. Ojalá que me sobran las cuentas. Puedo presentarte acá también. Y arrancamos con un aplauso para estos señores que nos van a dar un placer literario durante un buen rato. César, la voz es tuya. Bueno, muy buenas noches a todos, a los presentes. Quiero hacer una presentación muy breve de Héctor, pero no quiere decir que se quedarían muchas cosas en el tintero para decir de Héctor. Es filósofo de la Universidad Complutense de Madrid, es autor de un sinnúmero de libros, yo diría que son casi que incontables, pero quisiera hacer énfasis en que sus últimos libros, Los susurros de los olvidados y el otro que es A ras de calle, son libros donde ya se empieza a enfocar en un contexto más latinoamericano, lo cual para mí es un honor, es una alegría ver ese salto que empiezas a hacer hacia la literatura latinoamericana y que en verdad se empieza a ver permeado mucho más en este libro. Sin más preámbulos, no quiero dejar por de lado que de verdad eres un gran académico, un gran ensayista. Sus libros de ensayos, solamente con googlearlo ya se encuentran. Entonces no es por desmeritarlo, sino porque en verdad son muchos y no quiero restarle valor a esa gran producción intelectual que viene realizando. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, presentar a Héctor, un gran ensayista y escritor español, el cual ha comentado sobre muchos libros de Colombia. Tiene todo un ideario sobre Colombia y Latinoamérica que es muy plausible ver en este libro, porque son escenas que están conectadas con nosotros y con nuestro país. De hecho, lo fabulesco, lo mitológico y la leyenda hace ecos aquí a través de una tradición que nosotros tenemos, como la es la cristiana católica apostólica romana, ¿no? Y sería importante preguntarle al autor, en primera instancia, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Bogotá? ¿Y por qué nuestra tradición católica que compartimos claramente con España? Bueno, buenas noches por tercera vez. Respondiendo a la pregunta, bueno, primero, antes que nada, decir que estoy muy encantado de estar aquí, de ser invitado por Mario Torres Duarte a otro punto de convergencia. Ya estuve en uno anterior, en el que estuvimos haciendo un recital de poesía hace un año. Estuve muy a gusto y hoy estoy repitiendo precisamente por la experiencia que tuve. Ahora, ya sí, respondiendo a la pregunta, que el tema de Latinoamérica y ya acercándonos a Colombia entre es básicamente porque Colombia se ha ido poco a poco y sin yo irme dando cuenta entrando en mi vida. Básicamente desde España, pues bueno, uno conoce pues a Gabriel García Márquez, ¿no? Uno va leyendo bien, uno conoce a José Asunción Silva. Yo, como empecé en la poesía, empecé desde el modernismo y evidentemente José Asunción Silva lo tenía ahí junto con los José Martí, junto con los Rubén Darío y demás. Y poco a poco se fue introduciendo a partir de personajes como César Eduardo Gordillo, Mauricio Palomo Riaño y el proyecto de entrevisajes.
a partir de los cuales fui conociendo más, y conferencias suyas, y fui conociendo más, por ejemplo, literatura que jamás hubiera conocido en España, como es la de Chaparro Maliedo, como la de Andrés Caicedo. Laura Restrepo sí, en España sí que está Laura Restrepo. Eduardo Mendoza está empezando a despuntar también en España como gran autor. Luis Fallat, por ejemplo, no lo habría conocido. Tomás González, que fue una de las últimas que leí, lo de El primero estaba al mar, por ejemplo. Entonces, se han ido colando, digámoslo así. Esto es como el algoritmo antes del algoritmo, ¿no? Uno iba leyendo literatura colombiana y poco a poco iba apareciendo nueva literatura colombiana, ¿no? Te la iba sugiriendo de alguna manera en la librería, los amigos. Y entonces, de esa manera se ha introduciendo. El hecho de Bogotá es porque mi primer viaje es a Bogotá. Y lo primero que empiezo conociendo es Bogotá. Apenas estuve 3 días en Medellín, con lo cual tampoco pude conocer mucho. Y sin embargo, sí estuve 3 semanas y media en Bogotá, conociendo todo Bogotá. Esta Semana Santa también andé por aquí, por Bogotá y por la zona de Boyacá. Estuvimos haciendo un viajecillo por los pueblillos, por Sáchira, Ráquira, Sultamachán y demás. Y bueno, este es mi tercer viaje y estoy otra vez en Bogotá. Es decir, si no escribo de Bogotá, no sé de qué ciudad colombiana voy a escribir realmente. De todas maneras, en el libro no solamente está Bogotá, es un recorrido, es una cartografía, es una geografía completa, bueno, no del todo completa, de lo que yo he podido ir conociendo a partir de lecturas, investigaciones y demás de Colombia. Bueno, Héctor, vamos a ir al grano con los susurros de los olvidados y te hago un contexto para luego introducir la pregunta. Si bien que cuando llegaste a España por primera vez te llevamos a un rincón escondido, lo llevamos al rincón de Suba. Y ese ya es una periferia, eso ya es, digamos que, un lugar de los olvidados. Cuando yo empiezo a leer este libro, empiezo también a notar que no es no es el evento, ni el suceso, ni el acontecimiento central o el hecho recurrente al que van todos los escritores, sino que vas a ese contorno, ¿cierto? Allí donde está el margen para empezar a construir las historias, porque son varias. ¿Qué te lleva a escribir sobre eso? Porque son contornos, ¿sí? Quizás el rincón de Suba te inspiró, no sé. Pero ¿por qué escoges esos contornos? ¿Por qué escoges esos márgenes? Allí donde se pliega, digamos, lo que se empieza a ser olvidado. Bueno, digamos que cuando yo empiezo a conocer el contexto, la historia, incluso diría la intrahistoria, en términos unamunianos, de lo que es Colombia o de lo que es Bogotá, evidentemente uno empieza a encontrarse con una situación que siempre se caracteriza, ¿no? Y de hecho lleva el nombre propio y en mayúscula de la violencia, y a partir de ese término muchas veces pues uno se va encontrando sucesos que no solamente tienen que ver con el margen político, sino que tiene que ver con características de la limpieza social, tiene que ver con situaciones del asesinato, secuestro, desaparición de niños, que luego lamentablemente aparecen en las márgenes tirados en un río como si fueran basura. Uno se va encontrando pues con sucesos efectivamente también políticos, bajo el gobierno de Rojas Pinilla, el asesinato, ¿no? el bogotazo. Uno se va encontrando todas esas situaciones y, hombre, sí, lo que es la historia, uno la puede conocer y encontrarla en un libro de historia, pero esa intrahistoria unamuniana, como digo yo, ¿no? Las corrientes por debajo de lo que es la superficie del mar, como hacía la metáfora Unamuno, resulta más interesante porque precisamente es ahí donde está ese anónimo olvidado, esa persona a la que le pasó algo, al que asesinaron, al que secuestraron, que desapareció, misteriosamente sucedió algo en su vida, esas comunidades o esos colectivos que nadie conoce, nadie sabe, ¿no? Y que sin embargo en ellos recayó ese hecho histórico que todos estudiamos en el libro de historia y ellos fueron los que lo sufrieron. Entonces es interesante ir hacia ese lado del olvido precisamente para hacer lo contrario, hacer el no olvido, ¿no? Básicamente lo que se llama también una especie de ética de la escucha, que es lo que ahora entraremos más en el libro, pero es lo que practica el personaje del libro. Es decir, él simplemente escucha a esos olvidados, que ahora veremos quiénes son, y va transmitiendo los mensajes de esos olvidados precisamente para que no se olviden, como, digámoslo así, siguiendo también aquella imagen de que el tiempo coloca a cada uno en su lugar, ¿no?
y precisamente este personaje que va transmitiendo esos mensajes, él está fuera del tiempo, con lo cual de alguna manera él es el que va colocando a cada uno en su lugar según va pasando el tiempo para los demás, no para él. Entonces, esa es la idea de la marginalidad del olvidado, precisamente en esos términos que te digo unamunianos, en esos términos de intrahistoria, ¿no? ¿Qué sí? Bueno, yo quisiera proponerle al autor que nos leyera un fragmento donde todos estos ríos de historias, estos espíritus que de alguna manera son parcelados digo yo porque se les pone un fin con el envío de la encomienda que es la historia, que nos escoja un fragmento que le guste mucho y que conecte con el público, porque dentro de este libro no solamente está el entramado de la no historia, sino también está el entramado de la historia misma, y ahí es donde se erige un cronotopo, ¿no? Cómo yo recreo un lugar a partir de los acontecimientos culturales que suceden desde el territorio y desde las márgenes de la historia. Es muy bakhtiniana, ¿no? Para leer, curiosamente me tengo que quitar la gafas. A ver. Bueno, es un fragmento del relato de... a ver, ¿cómo se llama? Aunque no me acuerdo. Eso, lo iba a decir más. Se titula Las sombras del empedrado. Este, de hecho, está ambientado en lo que es Bogotá. El protagonista, que es Nazario del Castillo, que es el protagonista de todos los relatos, está recorriendo Bogotá, está entregando sus mensajes y en un momento dado pues se va a acercar hasta el barrio de Egipto, ¿no? Y ahí va a tener una conversación con un sacerdote que precisamente él, que no es este ser sobrenatural que es Nazario del Castillo, también le ocurre mucho que va mucha gente a la iglesia, digámoslo así, a dejar papelitos de determinados nombres, que son los sin nombre, los no nombrados, los que nadie conoce y demás, ¿no? Entonces dice, Nazario del Castillo subió por la cuesta irregular hasta el barrio Egipto, entre calles estrechas, murales urbanos y casas coloniales que conservan el alma de la ciudad vieja. Llegó donde la iglesia neogótica, la que fuera sencilla ermita, se alza en un silencio detenido. Desde su posición privilegiada, su fachada domina una vista de tejados, calles empedradas y balcones de hierro forjado que parecen resistirse al paso del tiempo. Testigo de la transformación de Bogotá, siempre fue un refugio espiritual para los más pobres, desterrados y huidos, y un punto de encuentro entre la historia oficial y las voces que aún susurran desde sus muros. Subió la escalinata hasta el atrio bajo la amarillenta luz de las farolas. El reloj de la torre central, bajo el campanario iluminado de azul y celeste, se detuvo en cuanto Nazario del Castillo cruzó el umbral de la puerta principal. En el interior de la iglesia vibraba el eco mudo de siglos de oración. Sobre una banca mojada a la entrada lo esperaba un sacerdote con chaqueta militar y ojos que parecían saber demasiado. Se saludaron como dos que nada tienen que explicarse. Los sin nombre están apareciendo más seguido, dijo el cura. Cada vez que abro el confesionario, alguien me ha dejado una nota escrita con carbón y nombre sobre ella que no está en ningún registro ya, como si jamás hubiese existido. Nazario del Castillo solo asintió. Extendió su mano y le entregó una moneda de obsidiana, la misma que se encontró bajo el altar del templo del Sagrado Corazón de Jesús de Barrio Triste décadas atrás, con la que él apareció en este mundo. El cura se estremeció. Pensé que esto era parte de una fábula. Todo lo que olvidamos se convierte en fábula, respondió Nazario. Sigue habiendo quien recuerda y por ello busca y desentierra, pero son tantos los que faltan y el tiempo se dilata tanto que acaba por morir el último recuerdo y desaparece por completo, se lamentó el cura. Yo guardo todas y cada una de las notas con los nombres escritos en ellas. Podrían ser el único testimonio de su paso por la tierra. Termino. Bueno, muchas gracias por ese fragmento ético. Y para introducirnos entonces en ese personaje, Nazario del Castillo, quisiera hacer referencia a un gran amigo que está acá, Camilo Castillo. Y siempre que converso con Camilo, nos ponemos a conversar sobre la historia y yo termino metido en un diluvio de aguas históricas que no sé si me pierden o me rescatan, no sé. Pero cuando tú estabas escribiendo esto y tras hoy lo hablábamos, pareciera como que
un personaje así inspirara a Nazario del Castillo. Un personaje que es como interdimensional, ¿cierto? Que está en varios, es ubicuo, pareciera que tuviera esa la característica, pero tiene otra más importante, que es la de llevar mensajes, y esos mensajes, digamos que dentro de las historias o dentro de esas corrientes históricas, como que van alterando el tiempo. Quisiera que nos introdujeras quién es este personaje, Nazario del Castillo, cuál es su relación con la historia, cómo modifica a los demás personajes, y bueno, ahí. Bueno, Nazario del Castillo es un personaje misterioso y se mantiene como personaje misterioso a lo largo de todo el libro, ¿no? Es un personaje que cuando uno va leyendo va descubriendo que está fuera del espacio y del tiempo, que recorre todos los tiempos y todos los espacios, pero sin miedo a la muerte, sin avejentarse, es decir, como una especie de ser sobrenatural, pero que sin embargo está en vida, como si estuviera conservado en formol dentro de la propia vida. Poco a poco vamos descubriendo que es una especie de mensajero, es una especie de funcionario de correo, podemos decir, ¿no?, del sistema de correos, que va transmitiendo mensajes de los muertos a los vivos, pero de los muertos no en el sentido en el que hoy día, por ejemplo, pues uno puede acudir a un local donde hay un medium que contacta con el fallecido familiar de alguien. No, en este caso no hay ninguna intencionalidad por parte de ningún vivo, sino que los muertos, digámoslo así, contactan con él y son ellos los que le entregan un mensaje para a una determinada persona, un familiar, un amigo, y ese mensaje nosotros jamás vamos a saber cuál es. A lo largo del pequeño relato, sin embargo, vamos a descubrir cuáles son los efectos y lo que tú decías, que es la transformación que se da de unos hechos que se tomaban de una manera determinada, una revelación que se está dando en ese mensaje, y en ese mismo momento hay unos efectos, unas consecuencias en lo que es el ambiente en el que está ese personaje que está recibiendo el mensaje. Nazario del Castillo surge por dos motivos. El primero, porque yo quería recorrer la historia, digámoslo así, en parte, no recorro toda la historia, pero sí escoger determinados eventos para poder ir recorriendo lo que sería historia de Colombia a partir de esos eventos concretos que ya digo son parte de la intrahistoria, no son históricos como tal. Y entonces, claro, necesitaba un personaje que estuviera fuera del tiempo, porque quería que fuera el protagonista de todos los eventos. Entonces eso inmediatamente ya te impone que este personaje tiene que ser algo así como una imagen mítica que está fuera del tiempo, que es completamente atemporal. Y además recorrer todo lo que es Colombia desde el 1605, creo que es el más antiguo que está datado, hasta incluso 2040, o sea, todavía quedan unos añitos para uno de los relatos que está ubicado en el 2040. Y en segundo lugar hay una referencia a un personaje muy curioso que me llamó mucho la atención de esta época en la que Colombia se me iba metiendo en las carnes, y es que descubrí que la persona más longeva de este mundo era colombiana, por lo visto, se llamaba Javier Pereira. Todo juega digámoslo así, un poquito en el terreno de la leyenda, ¿no? Y es que este señor afirmaba a mediados del siglo XX haber nacido en 1789 y haber nacido en la propia Revolución Francesa. Y de hecho pues narraba hambrunas, epidemias, guerras, pero como si realmente lo hubiese vivido. Entonces, claro, hacía incluso dudar a la gente, que además en aquellas épocas, en los principios del siglo XX, los más supersticiosos pues estaban inclinados a creerlo. Tanto así que incluso terminó en Estados Unidos y le terminaron haciendo pruebas de genética, de ADN, para intentar comprobar si realmente tenía los 167 años que decía que tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido decía, mira, pues me encaja también el hecho de que esta persona haya existido como mito o como leyenda o como figura, digámoslo así, pública, para darle credibilidad a un Nazario del Castillo, pues que recorre la historia de Colombia desde 1605 hasta el 2040 como mínimo, y podría haber seguido contando historias de él, alargándola más en el futuro, incluso yéndome más hacia atrás. Ese es el surgimiento, digámoslo así, ese es el momento en el que digo, aquí hay que dar a luz a este personaje. Y luego a partir de ahí pues lo hacemos recorrer las épocas. Bueno, como nos has comentado, este es un personaje que transita la historia y por eso tiene una relación con el judío errante, ¿no? Dada la interpretación y el tema de que Colombia tiene esos relatos inverosímiles a la puerta de la casa o en la tienda de la esquina, ¿no? Aparece doña Raquelita, 70 años, nos dice cualquier cosita
y uno le cree. Uno dice, no, mijo, mire que si hace esto con hierbas usted va a mejorar tal cosa, no se le va a caer el cabello. Y uno va y lo hace, porque es doña Raquelita, ¿no? En este sentido, yo quiero preguntar algo que va relacionado por ese lado, y es cómo encontrar en referentes españoles ese lado del imaginario colombiano donde lo inverosímil está tocando todo el tiempo. Lo inverosímil toca. Yo sé que tú conoces Colombia, pero hay que agarrarse un poco a los referentes propios, ¿no? Hay que construirlo a través de imágenes locales y de imágenes concéntricas. Pues si digo la verdad, a partir de literatura española, o al menos desde la segunda mitad del siglo XX, siempre lo he contado, la literatura española le debe y mucho a la literatura latinoamericana. O sea, es precisamente la que convierte en revulsivo, la que nos saca de ese paroxismo del realismo social contando siempre, y de repente pues aparecen una serie de autores, aparece aquello del llamado realismo mágico, aquello llamado del boom, y de repente la literatura española como que dice, esto hay que beberlo, esto hay que consumirlo hasta que no quede ni gota, ¿no? Entonces, por ese lado, pues toda esa literatura de la segunda mitad del siglo XX sí que lo hace o sí que lo desarrolla, pero a mí los elementos más inverosímiles siempre me han retrotraído al romanticismo, siempre me han retrotraído al modernismo, que también viene de fuentes latinoamericanas precisamente, y entonces todo lo que son, yo qué sé, los relatos, digámoslo así, mágicos de un Becker, ¿no? En las leyendas de Becker, por ejemplo, que tienen gran parte de realidad, muchas veces son simplemente hechos, fenómenos naturales que la psique lo interpreta de otra manera, como el rayo de luna y cosas por el estilo. Entonces, ir hacia ese tipo de literatura, ir hacia ese tipo de cuentos, que de hecho me he esforzado por intentar recuperar, porque muchos de ellos pues, hoy día dentro de la literatura clásica no se cuentan, y solamente se cuentan pues eso, los de Becker, sí, las leyendas, pero hay muchos otros autores y muchos otros relatos que están descatalogados o que aparecían en prensa y que sin embargo pues, no se habían recuperado. Y son relatos que juegan precisamente con esa idea de lo sobrenatural, de lo fantasmal, de la comunicación con el muerto y demás, que te permite el jugar con esos dos mundos, ¿no? Y entonces te permite introducir, lo más curioso, te permite introducir lo mágico o misterioso en la realidad, pero también llevar la realidad al otro lado, ¿no? Te permite transitar de un mundo hacia otro. Yo diría que por ahí es por donde más. Me preguntas por España, pero claro, yo te seguiría ya con los Poe y demás, pero bueno, sería literatura americana, que eso yo creo que todos lo hemos bebido y todos lo hemos tragado. ¿Por aquí? Bueno, Kiko, precisamente mi pregunta iba como por ese lado, y es que pues yo he tenido el gusto de leerte y padecerte, y es que digamos que las primeras lecturas que yo hice de Héctor me parecen un poco complejas, un poco pesadas, pero a ras de calle, y este libro digamos que me he sintonizado más con ellos, tal vez porque ya encuentro muchos ecos de la literatura latinoamericana. Yo recuerdo alguna vez en una clase en Madrid que una española, en un curso que teníamos de escrituras creativas allí, una española empezó a hablar de Cortázar, y lo que estaba diciendo era que era eso, que eso era otra lengua, que ella no entendía nada de eso. O sea, ella solamente le entendía a los españoles. Y lo que estás diciendo ahora es como esa capacidad de hacer una inmersión dentro de nuestro lenguaje y adaptarlo sin dejar de ser, sin dejar tu literatura, tu forma de escribir, tu lenguaje. Entonces, quiero preguntarte sobre un cuento que me llama mucho la atención, que es contado en Cartagena, Preludio para la que aún no camina. Y en este cuento hay primero un trabajo de investigación, digamos que para mí muy interesante, me hizo recordar el cuento de García Márquez, bueno, el prólogo que le hace García Márquez a Del amor de otros demonios. Y ahí es que él sale, tiene que ir a hacer una nota porque el Universal de Cartagena lo envía a hacer una nota en el convento de Santa Clara.
y de ahí aparece toda la historia que él luego va a escribir. Y aquí, curiosamente, cuando yo empecé a leer ese libro me evocó eso. Primero hay una historia ahí de algo que pasa en ese convento de Santa Clara, que ya para mí ya es como un símbolo. Cuando uno va a Cartagena a conocer ese convento de Santa Clara, pero cuando uno llega allá no lo deja de entrar. Entonces, yo sí te quería preguntar, ¿qué te inspiró para escribir ese cuento en relación para investigar lo que hay allí, porque hay mucha investigación, y cómo arman luego esa historia? Pues fíjate que la inspiración de ese relato está bastante lejos de lo que mencionas, porque está más cerca de Humberto Eco y del Nombre de la Rosa, es decir, de la aproximación a un convento, un monasterio y demás, en el que algo han ocurrido una serie de eventos, crímenes y demás, que tienen que salir a la luz al final, ¿no? Y que de hecho sale a la luz por los muros, por el propio edificio, ¿no? Es el propio edificio el que al final termina la biblioteca, en el caso de Humberto Eco, y los libros que ahí se almacenan en el propio corazón del monasterio, ¿no? Y entonces era esa la idea. Yo había leído efectivamente que había habido sucesos misteriosos con las monjitas, con las hermanas en el convento y demás. Entonces, a partir de ahí, y pensando en esa arquitectura que hacía Humberto Eco, pero, a ver, salvando las distancias, porque son relatitos todos muy cortitos, de unas 3-4 páginas, ¿no? No llegan a ser microrelatos, pero bueno. La idea era precisamente no que hubiera una labor investigativa de detectives y cosas por el estilo, no acudir a la novela policíaca, sino mantenerlo siempre en el ámbito sobrenatural, ¿no? Mantenerlo en el hecho de que Nazario llega allí a entregar un mensaje y tú ya sabes que allí ha pasado algo terrible. Porque si Nazario se presenta en tu vida es que algo horrible ha tenido que ocurrir en ese lugar, ¿no? Y luego cómo efectivamente Nazario allí va escuchando las voces que le están lanzando los mensajes, que están denunciando lo que ha ocurrido, asesinatos, violaciones y demás. El hecho de que haya objetos simbólicos como por ejemplo un cuadro, que es el que representa de manera simbólica, está por ahí escondido para que nadie lo vea. Una carta que no se sabe si se ha destruido o no se ha destruido, si se ha conseguido conservar, que al final termina apareciendo. Y una profecía. La profecía de que, aunque hayan acabado, digámoslo así, con las monjitas, ¿no? Con la priora, y que no haya voces ya que puedan en vida gritar lo que ocurrió, sin embargo existe la idea de la profecía de que va a haber una niña que nazca, ¿no? Que va a ser, que esa es la que aún no camina, digámoslo así, que es la que va a conocer toda esa historia que ha ocurrido, es decir, van a hacer con ese conocimiento innato, y que va a poder ella ser la voz de todas aquellas que murieron en ese convento. Y Nazario va a ser el intermediario precisamente en la historia. Entonces, no es tanto la historia como algo detectivesco, ¿no? Sino que es la historia más trabajándolo desde el punto de vista de lo sobrenatural, ¿no? Y ahí se construye a través de los muros del propio convento. No, y ahí quiero como hacer una observación, y es que creo que no entendiste muy bien lo de la investigación, sino es como esa curiosidad de explorar ese espacio, que te llevó a hacer preguntas y decir, bueno, ¿qué pasó en ese convento? Es decir, a lo que voy es que el lector, cuando se acerque a esa historia, a ese cuento, no va a encontrar una improvisación de lo que pasó allí en el convento de Santa Clara. Efectivamente, allá hay un principio de verosimilitud, que es lo que yo quiero reconocer en lo que tú estás haciendo. De algo tan sencillo que es que tenían que empezar a remodelar el convento de Santa Clara. García Márquez escribe una gran historia. A mí me pareció muy curioso que de algo también tan curioso como algo que pasó allí con una monjita, también reconstruyeras una historia. Y a eso voy, no en el carácter investigativo de consultar, no, sino de esa curiosidad que te llevó a explorar, digámoslo así, no investigativo, a explorar todo un contexto allí en Santa Clara. O sea, para tus lectores ahí se van a encontrar una gran historia. El caso es que tanto ese como el resto de relatos, como tú decías, la labor investigativa y demás, yo iba buscando espacios que fueran significativos, lugares que pudieran tener una relevancia, pero que tuvieran una historia desconocida, o por lo menos no tan conocida, lo que decíamos antes de que no formara parte de los anaqueles de la historia, ¿no?
Y entonces, evidentemente, el convento de Santa Clara, en esa labor de ir buscando, aparecía el convento de Santa Clara y a mí me parecía un edificio ya de primeras maravilloso. Y de hecho, el empezar a indagar sobre ese edificio, me diciendo, bueno, ¿y qué le puedo sacar yo a este edificio? ¿Qué ha ocurrido en este edificio? ¿Qué hay lo que...? Y entonces, el empezar a encontrarte las historias, y entonces, en ese momento ya la historia se empieza a construir en tu cabeza, ¿no? Empiezas a decir, vale, ya tengo el espacio, ya tengo los muros, ya tengo a los personajes encerrados en algún lugar, ¿no? Misterioso, que además encaja con el aura que trae Nazario, el propio Nazario. Entonces, de esa manera es como poco a poco se va construyendo tanto ese como el resto, que ninguno de los espacios está escogido precisamente al azar, sino por el hecho de que conserva la atmósfera que pretendo transmitir, ¿no? O sea, atmósfera de misterio, de intriga, de desconcierto por no saber en qué va a acabar todo aquello, qué es lo que se va a revelar, ¿no? Entonces, el convento, de hecho, como edificio y con su historia, aportaba ese elemento. De hecho, la ilustración, si te acuerdas la ilustración es también muy, ya que lo mencionábamos antes, muy romántica, ¿no? Con la puerta del convento, Nazario en primer plano, pero pequeñito frente al convento, con una luna llena, ¿no? Sobre el convento, con unas nubecillas y demás. Entonces la ilustración invita a toda esa atmósfera que me imaginé en el momento en el que contemplé la opción de centrarme en el convento de Santa Clara. ¿He respondido? Bueno, entendiendo todo lo que han dicho César y Héctor, los dos muy bien, yo veo una novela de reversiones. ¿Reversiones en qué sentido? De una reescritura, porque la escritura oficial ya está dada, ¿no? Por ejemplo, aquí se revierte la versión oficial de lo que viene siendo el monstruo de los Andes, se revierte la historia oficial de lo que fue el sepulturero o el embalsamador que estaba en este barrio, no recuerdo el nombre, ahora sí me disculparán, pero ahora queda una cancha de fútbol. Las verosimilitudes de Colombia que son inverosímiles, el oxímoron tan bello que es Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido de las reversiones, de las reescrituras, de las reformaciones, ¿cuál fue el costo a nivel lingüístico? Porque sabemos que en Colombia tenemos una competencia dialectal terrible, no solamente terrible, sino muy generosa, ¿no? Que la sufrimos y la amamos, ¿no? Pero ¿cómo fue el encontrarse la reescritura con esos detallitos tan dificultuosos, tan tortuosos y poco desestimables? Bueno, yo con la lengua tengo una relación de amor-odio, ¿no? Allí en España también nos pasa 3/4 de lo mismo, que entre las variedades dialectales que tenemos muchas veces ni nosotros mismos entendemos a alguien que también es de España, ¿no? O sea, algo que nos ocurre, por ejemplo, según vas yendo hacia el sur, cuanto más rápido hablan, menos lo entiendes. Luego tienes otras variedades dialectales en las que tienen su propia, digámoslo así, su propio léxico, con lo cual o te haces a su diccionario no vas a entender nada de lo que te están diciendo. Es decir, más o menos ese tipo de variación dialectal se da en España también. Con respecto a la lengua, lo mencionaba César, en Arras de Calle había ya personajes que eran colombianos, y ahí intenté que sonara un poco más colombiano, pero yo creo que ahí pequé un poco de... me pasé de la raya, digámoslo así, me pasé de frenada, ¿no? Como decimos allí en España, porque al intentarlo, es verdad que muchas veces mezclaba español, colombiano, y muchas veces mezclaba un colombiano que yo había escuchado, pero que no tenía por qué ser el colombiano del personaje que estaba en el relato. Entonces, pues bueno, en ese intento de hacer un colombiano neutro, ¿no? Pues no existe, obviamente. Aquí, precisamente por eso, los personajes hablan menos. He intentado que hablen menos para meter menos la pata con respecto al hablar. Nazario, por ejemplo, habla muy neutro, o sea, no vas a saber nunca. Se dice que nace en Medellín, pero ni le vas a detectar acento paisa ni absolutamente nada. El resto de personajes sí intentaban, ¿no?, que utilizasen, pues por ejemplo,
en el de la iglesia que mira al sur, precisamente por estar ambientado en Bogotá, en la zona de las cruces, y meterse en ese submundo, ¿no? de las ollas, ¿no? y de la gente en situación de calle y el vocabulario que se utiliza. Entonces ahí sí intenté, a base, por ejemplo, de vídeos, de documentales y demás, intentar cómo suena, qué palabras se utilizan, qué significa, intentar que sonaran al menos un poquito más naturales. Y ahí pido perdón porque soy un español intentándolo. Cuando lo lean, si efectivamente lo he logrado, serán ustedes los lectores los que lo juzguen. Pero sí son las partes a lo mejor más difíciles a la hora de escribir el libro, porque sí, la narración se puede seguir muy bien, pero puedes romper la verosimilitud cuando te estás metiendo en un ambiente, en una atmósfera, por ejemplo, como la colombiana, no eres colombiano y a los personajes los haces hablar como si fueran del barrio de Alcorcón de Madrid. Y entonces, claro, un colombiano va a decir, pero este personaje, ¿por qué está hablando como si viniera de Madrid o como si viniera de León, ¿no? de España? Y dice, si es un personaje a lo mejor que es de Pasto, ¿no? o es de Medellín, o es de Cartagena, de India, ¿no? No es posible que esté hablando como está hablando. Entonces, esas partes sí que eran más complejas. En la propia narración, la voz narrativa, pues puede sonar colombiana o no colombiana, eso ya no importa tanto, pero los personajes sí es importante que, entonces, por eso digo, hablan lo menos posible, digámoslo así. Frases muy cortas, intentando trabajar lo más posible para no romper lo que decíamos antes del principio de verosimilitud, ¿no? Que suene más en ese sentido. Bueno, yo sigo vendiendo el libro para que se animen a comprar el libro contando las historias de el señor Nazario del Castillo, este historiador. Entonces, bueno, este señor llega, le dice, bueno, le tengo un mensaje. Yo me imagino eso, y eso debe ser terrible, que a uno se le aparezca una que se le dice, le tengo un mensaje para que le mandaron. ¿Y quién le mandó el mensaje? Pues por allá los muertos. Yo ya con eso ya, y digo, yo diría, a mí no me lo cuente, ¿sí? A mí no me lo cuenta, deje eso ahí, porque lo más fijo es que nada bueno va a pasar. Es decir, eso nada bueno va a pasar. Entonces, el Expreso 9, ¿cierto? Hay un hombre que siempre que trabaja ahí con los trenes. Cuando yo leía este cuento, yo decía, ¿cómo es que escribe Girardot? O sea, yo decía, este man, ¿cómo es que tuvo que ir a consultar sobre Girardot? Nosotros le decimos ni Girardot, es Tirardot, porque allá es donde... No, Soacha segundo sector, ¿sí? Pero uno empieza a encontrar lógica porque mi papá, el papá de él trabajó en los trenes. Y yo nunca conocí a mi abuelito, ¿no? Y mi papá, cuando hablaba de mi abuelo, la primera vez que le digo abuelo, y soy consciente de eso, sí, hablaba del señor de los trenes. Y me evocó algo de ahí, no sé, me removió algo. Cuéntenos un poquito de ese mensaje que le traen al señor de los trenes y cómo le cambia la vida. Yo realmente no, a mí que no se me presente el patas, pues porque no, ¿es el diablo? ¿O es un mensajero? ¿Es Hermes? ¿O qué? Cuéntenos pues ahí, Héctor, sobre ese Expreso 9. Bueno, este es un relato que en esa labor investigativa que antes decíamos, pues me encontré con un suceso que era el descarrilamiento en los años 30, ¿no? 29 creo que está fechado, del descarrilamiento de un tren que trágicamente, de hecho, nosotros habíamos tenido otros accidentes y trágicamente, parece mentira, ya lo tenía escrito cuando hemos tenido nosotros un accidente también allí en España muy grave, con casi una 50 muertos, bueno, menos de 50 muertos, ¿no? En Adamuz. Y entonces me llamaba la atención el hecho, ¿no? de que ocurría, como ocurrió en España y como casi siempre ocurre, que le echan la culpa al maquinista, ¿no? Como el maquinista ha muerto dentro de lo que es el accidente, bueno, pues la culpa al maquinista, que iba demasiado rápido, que se saltó una señal y se acabó, ¿no? No investigamos más. Y sin embargo, el hecho de haber encontrado con que sí que la culpa no era del maquinista, sino que había un ambiente, digámoslo así, de luchas laborales, luchas sindicales, en las que pues se estaban llevando a cabo determinados atentados a las vías férreas, determinados hechos que la administración pues no iba a querer que se conocieran, ¿no? Porque precisamente luego había habido un montón de muertos, además sobre el puente sobre el Magdalena.
Y entonces, al encontrarme con esa historia y al haberla vivido, digámoslo así, también dentro de España con el accidente de Angrois que ocurrió, ¿no? En el norte, que también le echaron la culpa al maquinista, estuvo en la cárcel, luego lo liberaron, luego lo volvieron a culpar, luego las administraciones terminaron liberándose. Precisamente esa historia encajaba con algo que yo ya conocía de España y que había vivido en vivo, lo había visto en las noticias y había visto cómo ocurría. Y cómo incluso el maquinista, en este caso sí sobrevivió, ¿no? Podía defenderse. Sin embargo, en el del expreso número 9 de Girardot, precisamente, pues no se podía defender, estaba muerto. Y entonces es Nazario el que le da la voz, el que va a buscar a la nieta, creo que es Evangelina Gaitán, y le lleva el mensaje. Nosotros no sabemos el mensaje, pero Evangelina decide hacer caso a Nazario e irse a investigar a los archivos y demás, donde encuentra efectivamente documentación, donde hay una serie de documentos que no están sellados, pero en los que se advierte de que ha habido determinados atentados sindicales en las vías, en las que se han destrozado frenos, etcétera, y que precisamente toda la administración era consciente de que el tren había descarrilado por esas causas, pero aprovecharon a echarle la culpa al maquinista. Entonces, en este sentido no cambia nada la historia, pero sí por lo menos a Evangelina Gaitán, digámoslo así, repara la memoria de su abuelo, del que siempre le habían contado y siempre había tenido el marchamo del maquinista que mató a no sé cuántas personas, ¿no? Y entonces ella, digámoslo así, restituye esa memoria de su abuelo, liberándolo de esa culpa, digámoslo así, ¿no? Bien, este cuento del maquinista me recuerda mucho a ciertas circunstancias de la tragedia de Armero que se mencionan, ¿no? Están las típicas negligencias colombianas dentro de los instrumentos del Estado, ¿cierto? Dentro de su propia gente, porque también hay negligencia de su propia gente, y cómo desde el más allá parece una sátira ingeniosa en ese sentido, como desde allá ellos dicen, sigue pasando lo mismo, estamos en lo mismo. Hay un relato que es de los que más me gustó, que es la de la memoria, esta especie de día, la de la memoria colectiva, la de la muchacha de Cali que está, el algoritmo, sí, el algoritmo de la memoria se llama el cuento, y es una chica que está lanzando toda una aplicación de IA para conectar con las memorias de los olvidados y aquellos que no están. Yo creo que ahí está el germen del libro. ¿Por qué el germen del libro? Porque ese mismo algoritmo está conectado con el espíritu de Nazario. Son las puertas al espíritu de Nazario, ¿no? Y esas puertas al espíritu de Nazario es el fuego que Nazario le hereda a esta chica que está haciendo esta investigación. Entonces, ahí está propiamente lo cultural dicho por una persona. El narrador, pues obviamente no es de ninguna parte, no pertenece a ningún territorio, pero como desde ningún territorio se sabe cómo es Colombia. Y ese hecho puntual es el que quería preguntar. ¿Cómo en esta construcción de memoria hasta una persona que no pertenece a ningún territorio y un personaje que no pertenece al tiempo logra advertirnos? ¿Y cómo tú lo sientes? Porque obviamente es muy distinta la percepción. Un español hablándonos de todo lo que el mundo sabe y de lo que el no mundo no sabe sobre nosotros, ¿no? Yo parto de una idea que siempre he defendido, y es que siempre, y aquí me imagino que también se dirá mucho aquello de es que hay que estudiar la historia precisamente para que no se repita, ¿no? Y yo lo que me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo es que por mucho que estudiamos la historia la seguimos repitiendo, o sea, parece que la estudiamos precisamente para repetirla, ¿no? Entonces uno se queda diciendo, no, la historia no la estudiamos para que no se repita, sino porque precisamente sabemos que se va a repetir, ¿no?
Y entonces ya estar precavidos para poder responder ante una situación que ya la vemos, que ya nos va a parecer un déjà vu. Lo que mencionabas de las negligencias, por ejemplo, pues desde el primer relato del volcán Galeras, que existían también informes sísmicos y demás, y al final terminó ocurriendo. La tragedia de Armero también está mencionada, en el de Lunes de Almas Benditas, por ejemplo. Está mencionado en el caso del tiempo del ruido, por ejemplo, que ese me gustó mucho escribirlo partiendo de la leyenda del ruido, de aquel ruido misterioso que se escuchó por todo. Y entonces, a partir de la idea y de Pedro Mercado, y tomar el tiempo del ruido como el tiempo en el que todo parece que está sonando y todo ese caos, ¿no? Y todo el mundo corre, histeria colectiva y demás, y luego siempre a un tiempo del ruido le sigue un tiempo del silencio. Y entonces, en ese tiempo del silencio es en el que uno tiene que tomar nota de lo que ha ocurrido en el tiempo de ruido. Y ese relato va por ese lado. Si en el tiempo del silencio no tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en el tiempo de ruido, si se convierte en un tiempo de, bueno, ya ha pasado el problema, ya podemos seguir con nuestras vidas, eso no va a evitar que vuelva a ocurrir un tiempo del ruido, ¿no? Entonces, tomar la metáfora del ruido como precisamente esos problemas que se van dando, que se van repitiendo, que los vamos sufriendo y jamás vamos sabiendo cómo enfrentarlos a sabiendas de que se van a volver a repetir. En el relato que tú mencionas, precisamente en el algoritmo de la memoria, lo pensé como lo estás comentando. Lo pensé desde el punto de vista de que yo mismo estaba intentando reconstruir, a través de las herramientas que tenía en ese momento, ordenadores, navegación, internet, amigos, etcétera, intentar reconstruir al menos una serie de eventos que pudieran ser significativos de algo más global, que evidentemente yo no puedo abarcar. Y entonces se me ocurrió crear un personaje, el personaje de Lucía, que está efectivamente creando como labor investigativa una especie de algoritmo, analizando fotografías, documentos, archivos, etcétera, y que crea toda una base, ¿no?, para intentar sacar a la luz a todos esos olvidados. Ella lo está haciendo no como un nazario, sino como una persona mortal. Y entonces, efectivamente, eso convoca a Nazario. Nazario es precisamente el que reconstruye desde el otro lado, desde el lado de los muertos, no desde el lado de los vivos. Y antes lo mencionábamos, y te lo comentaba, lo de el poder jugar con ambos lados del mundo. Y entonces, tanto Lucía en Cali convoca a Nazario, y Nazario aparece junto al río Cali y la llama a ella y la convoca para allá para que se encuentren, como él la convoca a esa especie de, que está basada efectivamente en la biblioteca de Babel, en Borges, ¿no?, o en la de Amargaz de Mijael Ende, que es una especie como de biblioteca misteriosa, infinita, que nunca se termina, que es donde están todas las libretas y mensajes que ha ido recabando Nazario el Castillo, y la invita a entrar allí, y la invita a entrar en una especie como de cueva, de cúpula, en donde están todos los mensajes y todas las libretas de todos aquellos que le mandan un mensaje a ella, para que ella las pueda investigar. Y entonces, y le entrega una llave de hueso, que es para que abra esa, y que ella pueda entrar cuando quiera a investigar esas. Claro, ella se queda un poquito asustada, porque dice, pero yo no tengo todo el tiempo del mundo para leer. Y entonces Nazario le dice, no te preocupes, que aquí tienes todo el tiempo del mundo. O sea, aquí el tiempo no va a ocurrir, te puedes sentar y empezar a leer, y aquí no va a transcurrir el tiempo para ti, ¿no? Entonces, digámoslo así, Nazario le da ese algoritmo de la memoria desde las libretas de los muertos, ¿no? Y eso le contribuye a ella para que ella pueda reconstruir esa memoria colectiva de todos esos desmanes que lamentablemente ocurren una vez tras otra, y que parece que somos siempre víctimas de lo mismo, y nos damos cuenta todo lo pasado, ¿no? Nos damos cuenta cuando ya ha ocurrido. Bueno, para ir cerrando entonces, Chico, quisiera hacerte una pregunta que involucra al profe Andrés Torres, que hoy nos está acompañando, y quisiera que por favor lo invitaras a leer el cuento de Nariño, sin contar el cuento, ¿no? O sea, no le vaya a contar toda la historia, sino que él quede motivado para que llegue a su casa a leerse el cuento de su región, de Viva Pasto. Viva Pasto, carajo. Bueno, de hecho hay dos, que son los dos primeros, ¿no? El primero, que es efectivamente en el que presentamos al personaje de Nazario el Castillo con todo el misterio, se presenta ante la casa de un señor y le dice, soy Nazario el Castillo, que por cierto siempre se asegura Nazario el Castillo de que la persona que vaya a recibir el mensaje sea la que la tiene que recibir. Siempre le pregunta, ¿es usted no sé quién? ¿Es usted no sé cuántos? Tengo un mensaje para usted, ¿no? El otro se lo confirma, la otra persona se lo confirma. Entonces, en el primero es simplemente el hecho de que Nazario trae un mensaje de una persona a la que el personaje que está recibiendo pues lo mató.
y esa persona a la que mató era otro nazario del castillo. Es decir, la idea de que no te vas a escapar de tu destino, no te vas a escapar del castigo, no te vas a escapar del muerto, ¿no? Y ese otro al que había matado le llevaba un mensaje de alguien a quien había matado previamente también. Entonces es como una cadena de no te vas a escapar, o sea, cada vez que mates a uno va a aparecer otro a la puerta de decirte, eres no sé cuantitos, te llamas así, tengo un mensaje de no sé cuantitos, ¿no? Entonces, por ese lado es simplemente un crimen que se comete en el Galeras, efectivamente, que lo arroja al cráter del Galeras, ¿no? Y entonces pues Nazario precisamente pues acude allí, ya no puedo contar más, acude allí precisamente a tener la conversación con este señor y decirle, pues mire, tengo un mensaje de aquel que usted mató. Y ahí se queda. Y en el segundo es lo que comentábamos de las negligencias, ¿no? El hecho de las negligencias de que había reportes sísmicos, que existía la probabilidad de que en determinadas fechas pudiera haber una erupción, que había ya movimientos en la Tierra, ya se estaban captando, y que sin embargo pues se prefirió, pues, como en la película, exactamente igual, porque así lo pensé, como en la película de Tiburón, ¿no? Mejor el turismo, mejor no decir nada, mejor no asustar a la gente, mejor... Y entonces, claro, al final terminó ilusionando y se terminó llevando la vida de 6 científicos que estaban por ahí, y porque nadie les avisó, ¿no? Entonces, hay un personaje entre medias que precisamente, tampoco voy a contar mucho, es el personaje, digámoslo así, funcionario al que intentan silenciar, consiguieron silenciar, pero que aún así intentó hacer algo, intentó llevar a cabo algún tipo de heroicidad, y ese es el que va a mandar el mensaje y el que nos va a contar la tragedia que ocurrió ahí. Bueno, para cerrar, lo conecto con el personaje del científico que está haciendo un trabajo de excavación, de desviación del río en el Atrato, ¿no? Creo que ese científico está ahí retratado y es parado por la tierra, como que Nazario llega con un mensaje de la tierra y le dice, oiga hermanito, pare porque acá está sucediendo que estas personas no tienen agua, no tienen comida, hace tiempo no llueve, entonces por favor pare. Bueno, a mí me intriga un poco pensar en cómo se llega a 2040 a través del cementerio de Matatigres. Ese era el cementerio que me referí anteriormente, donde construyeron un parque, que son cosas que pasan solamente en Colombia, y es esa imagen de ese sepulturero que fue tan famoso. Yo sé que fue a través de documentales, pero yo no sé cuál es ese referente como apertura semántica, una categoría de ECO que dice que el título es una apertura semántica de un texto. Pues la fachada de este tipo, como el mexicano, ¿qué apertura semántica puede darle a un español? Un mexicano entierra a los colombianos y la recibe un español. Es como un mensaje confuso, ¿no? A mí ese personaje me fascinó en el mismo momento en el que lo conocí. Primero por la indumentaria, porque fuese mexicano o no fuese mexicano, le llamaban el mexicano por el sombrerito que llevaba y demás. Segundo, porque él mismo decía que él se encargaba de cuidar de los muertitos y tenía su cambuche ahí en lo que era la fosa común, ¿no? Tenía su cambuche y decía que dormía ahí, dormía con los muertitos, y él se encargaba de abrir y cerrar la valla para que entrasen, ¿no? Los lunes de Almas Benditas. Y claro, me fascinaba esa imagen de, efectivamente, una persona reconocida como mexicano, que en realidad es persona en situación de calle, que se afinca en medio de un cementerio, se encuentra el cambuche allí, y decide, bueno, pues voy a cuidar de las tumbas y voy a cuidar de los muertitos. Entonces me encajaba una vez más con la imagen de Nazario, precisamente como el que cuida de los muertitos, ¿no? Y decía, pues mira, es como acercarme a un personaje que, una vez más, no es un personaje histórico, no es un gran personaje que vaya a aparecer en los libros de la historia, y sin embargo es un personaje que guarda mucha memoria y que guarda mucha historia ahí, ¿no? Entonces, sí era un personaje verdaderamente fascinante para mí. Yo jamás en Madrid me hubiera imaginado que una persona se pudiera afincar con lo que allí llamaríamos las chabolas, más que cambuches, en medio de un cementerio y decir, bueno, pues voy a cuidar yo aquí a las tumbas y demás, y soy yo el que abre las puertas, y todo el mundo lo respetaba. O sea, todo el mundo respetaba al mexicano y demás. Entonces sí, es
te impacta. O sea, te impacta el conocer ese hecho concreto, ese personaje en concreto, y dices, aquí hay una historia. Y es más, es que incluso pienso que me he quedado corto porque simplemente le digo unas pequeñas paginitas, es un personaje secundario que aparece en un momento dado. Pero pienso incluso que sobre ese hecho se podría incluso escribir una novela, fácilmente. O sea, es un personaje muy sugerente para abrir un ámbito literario todavía mayor, escribir si no te digo una novela corta, digámoslo así, porque tampoco hay mucha información sobre él, más allá de lo que uno puede ir rasguñando. Pero es verdad que literariamente, desde el punto de vista de la creación, es muy sugerente, ¿no?, a la literatura. Bueno, Héctor, entonces te agradecemos mucho la presentación de tu libro. A los que nos están escuchando, pues esperamos que se motiven a comprar el libro y nada, Héctor, que sigas escribiendo y sé que tienes otra cosa que decir. No, ahora que lo mencionas, porque no os lo tenía avisado, está puesto aquí, ¿vale? El libro, en principio, lo tuve que convertir a peso colombiano. En principio estaría en unos 53.000 pesos colombianos, pero precisamente por ser la presentación y demás, esto lo hacemos mucho allí en España, cuando se hace la presentación, ya que la gente se toma el tiempo de venir, de escucharte, de atenderte y demás, pues hombre, les ofrece siempre un descuento por haber estado presente, entonces por eso pongo un 25%. Y de todas las maneras también me gusta ofrecer regalos. Hay veces que sorteo libros. En este caso existe un pequeño regalito leyendo el QR que tenéis ahí, que lo podéis coger todos a través del teléfono, del celular, como decís aquí, va a decir teléfono móvil, como decimos allá. Y es simplemente un regalito, ¿vale? Es un texto que refleja claves precisamente de la lectura, por si luego más en adelante alguien se anima a comprarlo a través de las plataformas de Amazon, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces podéis hacerlo, ahí eso no tiene ningún gasto, lo podéis leer con el celular, y para vosotros como regalo por haber estado aquí conmigo y yo con vosotros. Gracias, Mario. Hombre, en Acentro siempre. Castellares. Castellares, perdóname.